El Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, por poco se resbalan mis pies, por poco se deslizan mis pasos, porque tú envidia de los arrogantes. Porque a ellos les va muy bien aparentemente en la vida, pero en cuanto a mí, de continuo ha sido golpe tras golpe y dolor tras dolor. ¿Por qué será que a veces Dios nos trata a nosotros de una manera en la que nosotros estamos expuestos al sufrimiento y no entendemos la razón de nuestra aflicción? En el momento en que estamos pasando por esa prueba y por ese dolor, no lo podemos comprender. Y me preguntarán la respuesta, y no es tan fácil, no es tan sencilla la respuesta al sufrimiento. Mi historia es en la región de Urabá. Yo tenía el mejor padre del mundo, una persona que hablaba conmigo en las mañanas y siempre estaba pendiente de nosotros. Nos sacaba a ver todos los eventos deportivos que él podía. Andaba con nosotros, iba al cine con nosotros. Era un amigo y era mi papá. El ejemplo de mi papá fue de las cosas más influyentes durante toda mi vida. Y un día no llegó a la casa, se fue para la finca, y cuando lo encontré al día siguiente lo habían asesinado. A mi papá lo asesinó una gente que tenía influencias de poder con las guerrillas. Y como nos vieron débiles, mi papá muerto, entonces nos amenazaron de muerte y nos empezaron a quitar las tierras. Nos quitaron por lo menos unas 300 hectáreas y quedamos con un pedazo pequeño como para no perderlo todo en cierta forma. Me robaron una moto, nos robaron el ganado, los caballos, nos dejaron prácticamente en la ruina, y para colmo hasta una casa que teníamos. Nos amenazaron de muerte una gente y nos la quitó. Quedamos como en la calle. En esas circunstancias fue que yo conocí al Señor. Y yo no lo podía entender y me enojé con Dios. Y yo dije: llevo, Señor amado, varios años sirviéndote y guardándome para ti, porque yo era el líder de la iglesia, era el pastor juvenil. Y yo siendo tu siervo, Señor, ¿cómo es que pasa algo así? Y decidí que supuestamente no orar más. No quiero orar porque es que Dios me trata mal. ¿Cómo es que Dios, siéndole yo su siervo, siendo una persona que me guardo para Él, me trata de esta manera? Me quita todo, me arranca aún la esperanza. Y entonces pasé así en problemas con Dios, enojado con Dios, unos 6 meses. Pero no podía dormir si no oraba. Entonces me quedaba hasta las 5 de la mañana sin dormir, y a las 5 oraba y me quedaba dormido. O a la 1 de la mañana, o a la hora que oraba, a esa hora me podía dormir. Y era un silencio total de parte de Dios. Hasta que un día, leyendo la Biblia, descubrí un texto en Jeremías capítulo 20. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Entonces comprendía yo que no tenía sentido ponerme a pelear con Dios. Habían habido profetas a los cuales les fue mucho peor. Y entonces decidí levantarme de mi postración y caminar con fe este camino. Ya no importan las circunstancias, ahora lo que importa es que Dios esté conmigo, porque lo que nunca jamás se ha podido desaparecer de mi corazón ha sido ese inmenso amor que me retiene, que me une al Dios del cielo. Entonces comprendía yo que era más importante que Dios esté conmigo que cualquier otra cosa. Me salí de la finca de donde mi mamá, porque nos iba mal económicamente, a buscar un mejor futuro, y fui a las fincas bananeras, donde empecé a ser inspector de calidad y luego capataz. Yo tenía a mi cargo unos 70 trabajadores. Allí Dios me utilizó siempre para predicar el evangelio a paramilitares y a gente donde
donde en ese lugar donde comencé a trabajar fue donde comenzaron las autodefensas en la región de Urabá. Por eso, cierto día nos estaba esperando un grupo grande de la guerrilla. Cuando yo me había acostumbrado a orar en el camino, como conocía al Señor en peligro de muerte, pues ya a mí me parecía familiar que estar en un lugar peligroso. Y yo acostumbré mucho a caminar orando, por donde voy orando muy a menudo. Me monté al bus de la empresa y salimos para la finca bananera, y a 4 kilómetros estaban 60 hombres armados, más o menos, eso me dijeron que eran. Se veía eso lleno de gente con fusiles. Yo cuando vi, el Espíritu Santo me dijo, los van a matar. Cuando uno sabe que va a morir, uno le da mucho miedo y me empecé a temblar, como si estuviera muerto de frío. Pero me acordé del Dios que había caminado conmigo durante 8 años, que había conocido, que había amado, que había visto cómo reprendía demonios, que había visto milagros impresionantes, cosas que aquí no puedo por el tiempo. Ese Dios estaba ahí conmigo y oré a Él y de inmediato tuve paz y tuve gozo de tal manera que canté 2 canciones. Una que dice así: eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. En debilidad fuerte soy, con poder del Señor. La canté y luego canté otra canción que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grandes tu fidelidad. Los compañeros míos de trabajo me miraban como si yo fuera a salir volando o Superman, yo no sé. El caso es que ellos me miraban todos. Y yo estaba abstraído en la adoración a mi Señor. Luego yo sabía el momento en que Dios me decía que debía pasar a que me amarraran, porque al bus lo habían hecho meter a 200 metros de la carretera principal y iban sacando a la gente obligada a la fuerza y los amarraban así con nylon de bananera y nos tiraban boca abajo al piso. Eran como las 5:15 de la mañana, 5:15. Yo dije, cuando pasé, a mí nadie me obligó, sino que yo les dije, por favor, déjenme cantar. Me insultaron, porque el que desea matarlo a uno, como que necesita odiarlo a uno. Me miraban con toda la rabia. Y yo estaba adorando al Señor. En eso me tiraron boca abajo y me amarraron a dos mujeres que estaban al lado mío, 2 jóvenes. En eso tiraron a uno de mis discípulos y lo estaban golpeando porque él no quería salir a que lo amarraran. Y lo golpeaban con fusiles. Entonces yo le grité, ¿usted por qué le pide la vida a estos hombres? Si el único dueño de nuestra vida es Dios. Acuérdese del Dios que le he predicado. Y él se acordó porque yo lo llevaba a la iglesia y él había recibido a Cristo. Entonces se tranquilizó. Porque él no quería vivir eso que estaba viviendo. ¿Y cuántas personas viven lo que no quieren vivir? Sufren lo que no quieren sufrir. Luego llegaron y se ubicaron unos 6 hombres atrás de nosotros y comenzaron a disparar con esos fusiles. Y entonces ahí es donde me rozaron aquí, tengo la cicatriz. También tiraron granadas y dispararon mucho. Y a mí ninguno me había dado un balazo.
Y era que se habían volteado para el otro lado para disparar de frente y yo levanté la cabeza y me dieron un balazo aquí. Me explotó este ojo, penetró muy profundo, me dañó los huesos de adentro, salió aquí. Yo quedé sin huesos. Pero nunca perdí el conocimiento. Entonces yo recordé que yo no les había hablado a estos hombres de Dios. Y yo me estaba ahogando con la sangre y comencé a gritarlos: Cristo les ama. Les gritaba: Cristo les ama. Entonces ellos estaban rematando a los que habían quedado vivos y les mochaban la cabeza. Entonces llegaron donde estaba yo y me golpearon muy duro, me partieron las muelas y el mentón y me dieron 2 machetazos, pero no me mocharon la cabeza, me quedó una cicatriz aquí, muy leve. Dios como que puso su mano ahí en ese momento. Entonces yo quería, cuando ellos siguieron rematándola, yo quedé muy aturdido de los golpes. Cuando ellos siguieron rematando, yo volví otra vez y quería gritarles de nuevo. Y una voz me dijo: lucha por tu vida. Y me quedé quietecito y me hice el muerto. Bregué a no hacer tanta bulla y me hice el muerto. Y ellos se fueron yendo, remataron a los que quedaron vivos y se fueron. Mataron 25 personas. Yo comencé a reventar el nylon porque sentía fuerza de Dios, fuerza, como un poder de Dios, y me doy cuenta que el Espíritu de Dios es más poderoso que el cuerpo de nosotros. Y reventé y me senté, y yo estaba totalmente desangrado y se demoraba mucho la gente en llegar y me llevaron al hospital. Tuve 3 meses hospitalizado, me han hecho 9 operaciones. He estudiado historia, me leen a mí libros. Luego comencé a trabajar en las prisiones y para la gloria de Dios me he encontrado con 3 personas que llegaron a ser mis victimarios de los guerrilleros que estuvieron en la masacre. Les he hablado a todos del Evangelio. Me he sentido el hombre más feliz del mundo al saber que ellos participaron de eso y yo les he podido volver a decir que Cristo les ama. Hay 2 de ellos que están siguiendo al Señor y ha sido eso para la gloria de Dios. Y soy el pastor en una cárcel donde trabajo con delincuentes, que les hablo del Dios que perdona, del Dios que tiene misericordia. Yo como víctima les predico a los victimarios sobre el amor y la misericordia de Dios. Creo que por eso ahí sí comienza Dios a responder la pregunta: ¿cuál es la razón por la cual hemos sufrido tanto? Tiene un propósito y debemos permitir que ese propósito se cumpla perfectamente en nosotros. Por eso les digo, vale la pena serle fiel al Señor. Dios les bendiga.